que nosotros mismos en algún momento construimos y que hoy estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Nuestro país está viviendo uno de los momentos, en primer lugar, más vergonzosos. El país en su historia jamás ha vivido un momento más vergonzoso que el momento en el que nuestro país está viviendo. Desde el anuncio que hicieron las autoridades más altas del gobierno de este país, quienes se supone que defendieran nuestros derechos constitucionales, fueron los que anunciaron que a esos mismos derechos con los que tú y yo hemos vivido. Una de las cosas que yo quiero hoy que usted entienda es que la Constitución de Puerto Rico no es la Biblia, pero está forjada bajo los estatutos de la Biblia. Por eso cuando se va a nombrar a un gobernador o a uno de estos altos oficiales del gobierno, en la última oración se dice: así nos ayude Dios. Y nuestra Constitución no hace solo una mera mención de Dios. Nuestra Constitución está forjada bajo los principios bíblicos establecidos de Dios. Entonces, ¿de qué quiero hablarles en esta mañana? En primer lugar, quiero hablarles por qué ocurren estas cosas. Hace años, en cada año que viene, en cada periodo eleccionario, los pastores responsables sabemos en cada gobierno, porque en todos hay buenos y en todos hay personas que no tienen principios y valores. No podemos decir que todos los populares son malos, ni podemos decir que todos los independentistas o todos los PNP son malos. En todos los partidos hay gente buena con valores, pero siempre son los menos, son los pocos. La diferencia de la que estamos viviendo en este país es que un pequeño grupo, la minoría, hoy está haciendo la fuerza jamás vista en la historia de un país. Un grupo muy pequeño de personas ha hecho que el gobierno se pronuncie en contra de los valores más altos de la Constitución de nuestro país. ¿Qué le ocurre a un país, a una nación, cuando sacan a Dios de su entorno? Para hacer historia tenemos que hablar en esta mañana de una de las naciones más poderosas del mundo, la nación americana. La historia de la nación de Estados Unidos nos dice que esta nación que fue levantada bajo todos los preceptos de Dios, en sus comienzos la nación americana empezó a ver a Dios como el eje fundamental. Dios no podía faltar en las escuelas de la nación americana. Entonces se oraba en las escuelas de la nación americana y los niños se les enseñaba que Dios era el dueño de esa nación. La nación vio que en años lo que pudo haber sido solamente una nación más se convirtió en una de las naciones más poderosas por el favor de Dios. El favor de Dios vino a la nación americana y levantó una gran nación. Junto con esa nación levantó una economía tan fuerte que se convirtió en una de las naciones más respetadas, uniendo así a 50 estados que reconocieron que era bueno unirse a un pueblo que tenía la bendición de Dios. Y quienes vieron la bendición de Dios, vieron también en esa nación un escape para buscar algo que ellos no tenían. Otras naciones que estaban en crisis, que su economía no era la mejor, pero que tampoco tenían valores. Al unirse a los Estados Unidos de América, los valores que tenía esta nación como principios fundamentales de Dios, también fueron inspirados a llevarse a otros estados que ahora reconocían el favor de Dios. En sus principios esta nación y los presidentes sabían que dependían absolutamente de Dios, y que lo que había pasado allí no era el producto de unos hombres inteligentes que con sus muchas herramientas, quizás por sus preparaciones, sus estudios, habían logrado levantar todo este andamiaje que ahora mundialmente se reconocía como una de las potencias más fuertes.
Así se levantó una nación que salía en las primeras páginas de todas las revistas y periódicos a nivel global como una nación que se levantaba fuerte, como un ave fénix. Y se construyó un nombre, se hizo un nombre en el que a través de ese nombre se hizo respetar. Era la nación que cuando en otros lugares se violentaban los derechos, a la humanidad salía en defensa de esos derechos. Y cientos de miles de hombres perdieron la vida por ir a defender a otros pueblos y naciones que tenían como fundamento el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a que se respetara la privacidad, pero más que todo el derecho a la vida. Una de las cosas que más hoy vemos que se ha perdido, no solamente en la nación americana, sino a nivel global, el derecho a la vida. Hoy la gente se matan y disparan sin saber a qué persona pueden con esos disparos alcanzar: un niño, una madre embarazada. Lo hemos visto. Y eso demuestra que se perdió el respeto a la vida. Esta nación enseñaba que era fundamental respetar la vida, que los valores de las personas habían que respetarlos. Pero un día esta misma nación, que sus monedas inscribió no un título sino un fundamento, dijo: en Dios confiaremos. Y los primeros presidentes sabían que esa inscripción en esa moneda era el principio de algo grande que venía. Y ellos se dieron cuenta que esa nación crecía porque Dios los hacía crecer. Se dieron cuenta que traer a Dios sobre la nación había sido bueno y que Dios ahora había tomado la nación, y porque esa nación estaba bendiciendo a otros pueblos, el Señor había dicho que el que bendijera a Israel sería bendecido. Y una de las cosas que hizo los Estados Unidos de América fue empezar a bendecir a Israel. Hay una promesa de Dios que quien bendiga a Israel será bendecido y quien lo maldiga será maldecido. Por eso, ustedes o la gente, aunque no lo crean, van o han visto lo que le pasó al presidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez. Él maldijo a Israel. Y el Señor dijo que el que maldijera a su pueblo Israel sería maldecido. ¿Cómo murió ese presidente? Un cáncer se lo comió. Sus entrañas fueron alcanzadas por una enfermedad que, con todo el dinero que poseía y la posición que tenía, jamás pudo encontrar una cura, porque Dios cumple lo que dice. Ahí está la historia. Pero es una historia que para nosotros, para nuestros oídos y para nuestro corazón, es una historia que nos da temor, que nos dice: a Dios hay que temerle, a Dios hay que respetarlo. Pero para otros es una historia que pasa y se levantan otros y se olvidan que eso fue Dios y retan a Dios y siguen viviendo sus vidas igual que si Dios no existiera, porque para ellos Dios no existe. La nación americana no se fundó así. Era una nación que sabía que lo que tenía, el nombre que ahora poseía, se lo había dado Dios, y que Dios los había sacado de la nada. Que hombres como Abraham Lincoln y otros presidentes habían reconocido que a Dios había que tenerlo en el gobierno, que Dios tenía que estar ahí en la casa de las leyes, y que todo lo que se iba a hacer en esa nación y en ese país los presidentes escuchaban la voz de Dios, escuchaban a los hombres de Dios, como en el pasado. En la Biblia está llena de historias de hombres, de reyes que cuando iban a tomar decisiones consultaban a los hombres de Dios y le preguntaban qué era lo que Dios quería, y entonces cuando escuchaban a Dios, y solo cuando escuchaban a Dios, se movían. Pero también están historias en la Biblia de hombres a los que Dios le dijo: no hagan esto, de reyes que se fueron en contra de Dios, y la historia nos dice que al final del camino Dios se encargó de estos reyes. Pero una de las cosas que la nación protegía era la familia. Y por eso se instituyó en la Constitución de Puerto Rico valores que estaban centrados a proteger la institución más antigua y más importante de la tierra, que es la familia. Esa Constitución se hicieron principios y leyes que, aunque no están explícitas así en la Biblia, fueron leyes que se sacaron de los fundamentos de la Biblia. Presidentes que vieron la Biblia y
Se dieron cuenta que la familia era el fundamento, era el eje de todo. Que si una nación tenía familias sanas, tendría una nación sana. Que si podíamos tener hogares sanos, tendríamos hijos sanos. Que si podíamos tener familias sanas, tendríamos escuelas sanas. Tendríamos gobiernos sanos y productivos si podíamos tener una familia sana. Si teníamos familias, que esas mismas familias vinieran de hogares que no fueran sanos, que fueran hogares disfuncionales, tendríamos problemas. La historia se encargó de enseñarnos que eso pasó. Y un día se le ocurrió a alguien en la nación americana que había que copiarse de otros países. Y que había otras naciones que no apreciaban tanto la vida como la apreciaba la nación de los Estados Unidos. Y se le ocurrió a unos jueces un día. Se le ocurrió un día a unos legisladores en esa nación aprobar una ley que decía que había que matar a los niños. Entonces ahora, igual que otras naciones, venía una de las cosas más terribles sobre la nación, y que el tiempo Dios le cobraría con creces y le pasaría facturas a la nación por haber matado la cantidad enorme de millones de niños. ¿Sabes qué dice la historia? Que Estados Unidos ha matado más niños con la ley del aborto que todos los soldados que han muerto en guerras. Han muerto millones de soldados. Y la historia dice que los niños que ha matado la nación han sido más que todos los soldados que han muerto en las guerras, en todas las guerras hasta el día de hoy. Cuando tú sacas un número y piensas en cifras, te estás dando cuenta que millones y millones de niños los mataron a través de la ley del aborto. Cuando esa ley se hizo, Dios miró a la nación desde el cielo y se dio cuenta que la nación se estaba desviando. Y aquello que un día había sido bueno, las naciones, aquella nación que un día había mirado al cielo y le había dicho a Dios, ayúdanos, ahora le decía a Dios, te queremos, pero solo para que nos bendigas. Ahora somos nosotros los que queremos parecernos a otras naciones. Y empezaron a imitar lo que hacían otras naciones, y ahí vinieron unos jueces y aprobaron, siendo aprobada la ley del aborto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América hoy sostiene que el aborto es legal. Déjenme explicarle algo. Hay razones, quizás médicas, por las que se tenga que decidir entre la vida de una mujer y de un niño. Eso ha pasado. Hay esposos que han tenido en un hospital y en una sala de espera decidir entre la vida de la mamá y la vida de lo que tiene la mamá dentro. Y creo que esa es una decisión muy, muy difícil de tomar, porque médicamente quizás un médico le está diciendo, uno de los dos va a morir. Y alguien va a tener que tomar una decisión. Unos médicos están en esa sala tratando de salvar la vida a dos personas. Eso es lo que se supone que se haga. Pero médicamente hablando, uno de los dos no puede vivir. Entonces alguien que está allá afuera, que no es un doctor, pero es la persona más importante, porque los dos seres que están en esa sala de parto, son su vida, tiene que decidir entre el sueño que por años esa pareja vivió, el cuartito que prepararon para su bebé, todo lo que está allí, o decidir por la mujer de su vida. Es una decisión difícil, ¿no crees? Si tú piensas eso hoy y estuvieras en ese lugar, uno dice, ¿qué haría yo? Porque el médico te está diciendo, uno de los dos no puede vivir. Evidentemente uno tendría que tomar una decisión sabia. Si tú dices, si salvo el niño y muere mi esposa, vas a tener un niño, pero te vas a quedar sin esposo. Por el contrario, si salvas la vida de tu esposa, tienes el vientre y
tienes todas las posibilidades de volver a tener más hijos. Sabiamente, en esa sala tienes que reconocer que ese fue el tiempo que Dios hizo para ese niño. Hasta ahí le tocó vivir. Pero no puedes acabar con la vida de una mujer que tiene el vientre para darte más. Esa sería la decisión. Yo no estoy diciendo qué es lo que, no estoy imponiéndole a nadie. Digo lo que yo haría en ese momento. Lo más sabio para mí sería salvar la vida de la mamá. Porque pensaría que hasta ahí fue que llegó la vida de ese niño. Dios determinó que llegara hasta ahí. Pero no es un aborto en el que tú decidiste: no lo quiero, lo voy a matar. No es porque quedaste embarazada y de la noche a la mañana dijiste: yo no quiero esto que tengo dentro de mí, y hay que matarlo. Hoy tenemos los adelantos más increíbles para hacer este tipo de horrible de matar a un niño. Cuando yo estaba en la escuela superior y estaba cogiendo paternidad responsable, la maestra llevó la película de un aborto por Sunción. Abortos donde se cogían los niños y se despedazaban en pedazos. Y tú dices: es un niño. Pero biológicamente hablando, la biología es la ciencia que estudia la vida, los seres vivientes. Pero todos los seres vivientes vienen a través de una célula viva, ¿sí o no? Entonces la misma biología dice que cuando ya se tiene ese tipo de relación por amor y esa esperma llega hasta ese lugar que Dios determinó, ya ahí hay vida. Ahí hay vida. Cuando decides tener un aborto solo por un capricho, estás cometiendo un asesinato contra ese niño. Y yo quisiera preguntarle, o no sé si alguien le preguntó a los jueces del Tribunal Supremo de la Nación Americana y a los presidentes, ¿qué hubiese sido de ellos si su madre los hubiese abortado? ¿Qué hubiese sido de los que aprobaron esa ley si un día sus madres en una sala hubiesen decidido ir a una clínica de abortos y abortarlos porque no los querían? No hubiesen llegado a ser legisladores ni presidentes. El médico que atendió a tu hijo hace un mes, ¿qué hubiese sido si su madre lo hubiese abortado? ¿Qué hubiese sido de los hombres como Billy Graham, como T.L. Osborne, como Kenneth Hagin, como todos estos hombres poderosos utilizados por Dios en la nación? ¿Qué hubiese sido de Abraham Lincoln si su madre lo hubiese abortado? Pero un día la nación dijo que teníamos que parecernos a otros países en los que eso estaba aprobado y había que matar niños. Entonces Dios miró desde los cielos y apuntó en su libro y dijo: hoy es el día en el que se aprobó esa ley. Y el Señor dijo: ustedes me darán cuenta. Ellos lo llaman abortos, Dios los llama asesinatos. Y en el libro de Dios aparecen millones de asesinatos que la nación americana tiene las manos manchadas con la sangre de millones de niños que en gritos mataron. Pero la nación creía que Dios se iba a quedar con los brazos cruzados y se hicieron poderosos. Y vino un presidente de turno y vino otro presidente de turno y ganaron guerras. Salían en las primeras páginas de los rotativos y en los primeros canales de televisión como una nación que ganaba las guerras. Se metían a todos los lugares y los respetaban. Tenían el armamento más poderoso, el ejército más poderoso, las armas más destructivas, la tecnología más avanzada en armamento. Cuando alguien sacaba uno de los aviones en combates, Estados Unidos tenía aviones que nadie reconocía, que podían volar por debajo del radar sin que nadie lo reconociera, aviones que podían aterrizar como casi un helicóptero, y sorprendieron al mundo en algunas guerras, ganando esas guerras exitosamente por el adelantado y
y sofisticado armamento que tenía, y la nación sacó pecho. Levantaron manos y dijeron: nosotros somos poderosos, somos una nación fuerte. Pero Dios desde el cielo estaba mirando. El 11 de septiembre. ¿De qué año? 11 de septiembre de qué año fueron lo de las Torres Gemelas? Del 2011. ¿Qué hizo la nación por años? Levantó una torre primero. Y no había en el mundo una de las torres más impresionantes que las que estaban en Manhattan. Se levantaron 2 torres. Y en una de esas torres estaba la economía del país. Todo el mundo conocía a esa nación por las 2 torres. Y cuando levantaron esas torres, como el pueblo cuando levantó la torre de Babel, se sintieron orgullosos y fuertes porque el mundo entero podía ver de cualquier lugar las torres. Se llenaron de orgullo, se volvieron prepotentes. Su arrogancia por tener grandeza les hizo olvidarse de su creador, del que les había llevado hasta ahí. Y ahora, en virtud de poner su mirada en el todopoderoso Dios y hacer lo que dijo David: ¿a dónde levantaré mis ojos? Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso era lo que decían los primeros presidentes de la nación. Cuando veía un momento, guerras, algunas guerras, los presidentes se iban de rodillas. La historia dice que hubo presidentes que lloraban en la presencia de Dios, y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban, y Dios le daba victoria porque esa nación pertenecía a Dios. Cuando levantaron las torres se volvieron prepotentes y dijeron: ahora somos fuertes, más que ninguna otra nación. Y las torres simbolizaban para ellos su grandeza. Se inspiraban en mirarlas y decir: ahí está nuestro nombre, esos somos nosotros. Somos la grandeza, la nación, la potencia. Y las torres vinieron a ser el símbolo de grandeza de la nación americana. Entonces ya no eran los principios y valores que estaban en la Constitución. El mundo entero se volcaba a ir a ver estos monumentos. La gente no podía ir a esa nación sin pasar y ver estas 2 torres. Ahora, ¿se acuerdan ustedes lo que hicieron? La famosa Torre de Babel. Ellos quisieron llegar y ser más grande que Dios y hacer una torre que llegara al cielo. Ellos no se conformaron con lo que Dios había dicho a través de los profetas y sacerdotes de ese tiempo, cuando Dios les había dicho que solo Él era Dios. Y ellos quisieron hacer una torre por encima y decir: nosotros somos más grandes que Dios. ¿Y qué hizo Dios? El Señor vino y les derribó. Cuando ya se creían grandes y apenas podían ver el final de la torre, la mano de Dios vino sobre ellos. Una de las cosas que vino sobre esa nación fue la confusión. Hubo muerte y confusión porque vino el juicio de Dios, y Dios les dijo: ustedes jamás podrán ser más grandes que yo. Y Dios les enseñó desde el cielo que a Dios hay que respetarlo, y que cuando los hombres ofenden a Dios y tratan de ir por encima de los estatutos de Dios, Dios les enseña a las naciones que Él es Dios. La última opción de Dios para una nación es el juicio. Es lo último en lo que Dios piensa. Porque antes está la misericordia, el brazo de Dios, los profetas que Dios levanta. Antes de que ocurrieran todas las cosas que ocurrieron en la Biblia, ustedes no han visto una sola vez, para la gente que dicen por ahí que Dios es un matador de hombres, no hubo un juicio en la Biblia una sola vez que antes de que viniera Dios diera oportunidades a la gente y les hablara. Si vamos al principio de la Biblia, aún cuando estaban los comienzos y Noé estaba en la tierra, antes de que viniera el diluvio, la gente fue avisada. La gente sabía que venía un diluvio. Dios le dio la oportunidad a la gente de que subieran al arca. Todo el mundo en la Biblia, cuando ha venido un juicio, Dios ha avisado antes del juicio. Vemos en la historia de cada vez que Dios anunció algo, Dios levantaba un profeta y llevaba ese profeta. Y como si esto fuera poco, cuando los pueblos estaban lejos y no tenían profetas, Dios les enviaba un profeta. Ese es el caso de Jonás. Cuando Dios quiso destruir a Nínive, Dios le mandó a Jonás.
Hizo que Jonás se subió a un barco para tratar de ir a otro lugar, pero Dios en el camino hizo que Jonás llegara hasta Nínive. Y se valió el Señor de un gran pez. Pero de todas formas Dios hizo que la nación entera escuchara lo que Dios tenía que decir, porque esa es la misericordia. Lo último que Dios hará con una nación será destruirla. Antes la misericordia de Dios le hablará a esa nación. Antes la misericordia de Dios, las voces de los profetas se escucharán alrededor de esa nación. Y la gente escuchará a los profetas y escuchará los mensajes de Dios. Y antes de que Dios venga con un juicio, los hombres escucharán a los profetas de Dios, advertirles y avisarles de que viene un juicio de Dios. Esa es la forma en la que Dios trabaja con los pueblos y con las naciones, y aún con nosotros. Cuando hablo de naciones, a lo mejor usted piensa, eso no tiene nada que ver conmigo. Vivimos en una nación, somos parte de una nación. Esta nación un día despertó con una ley que los ciudadanos jamás pensaron que eso que habían hecho traería consecuencias. Pero no les bastó con solo autorizar la matanza de millones de niños. Los presidentes fueron cambiando y dieron órdenes de sacar la oración de las escuelas. No se podía orar en las escuelas porque era anticonstitucional. Y le estaban diciendo a Dios: ya no te necesitamos en las escuelas. Si usted ve la historia de la nación, si va un poco atrás, se va a dar cuenta que las cosas más violentas que han pasado en planteles escolares, ¿dónde han pasado? En la nación americana. No se han podido levantar. Pasan unos meses y cuando viene alguien, entra a una escuela con un arma y mata 6, mata 7, mata 8. Y si usted ve en lo que va de este cuatrenio de este presidente, es el cuatrenio donde más actos de violencia han pasado en las escuelas del país. Y todos los actos que han pasado ahí han traído muerte. Actos violentos de muerte. Las escuelas han sido manchadas con sangre y no se dan cuenta que cuando sacaron a Dios, le dijeron a Satanás: entra, y metieron al diablo en las escuelas. Y hoy las escuelas de la nación están llenas de violencia porque no hay principios. Sacaron la Biblia, sacaron la oración y le dijeron a Satanás: entra, no queremos a Dios. Y nunca pensaron que sacar a Dios de las escuelas tendría consecuencias. Ahí están las consecuencias. Está en la historia. Los mismos reportajes de televisión han evidenciado que eso es verdadero. No es que lo estamos inventando aquí. Y usted dirá: ¿por qué el pastor está hablando hoy de una nación y no está hablando de nuestro país? Porque quiero decirles a dónde llegó todo esto. El 11 de septiembre de 2011 llegó la hora donde Dios dijo: ustedes van a darme cuenta. ¿Por qué Dios? Ustedes se preguntaron: ¿y por qué no? ¿Por qué la mayor masacre de todo eso no fue en el otro lugar? ¿Saben que hubieron dos lugares? Las Torres Gemelas y el otro lugar, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué la gente dijeron: ¿por qué todo no fue en el Pentágono? Es ahí donde se hacen las estrategias de guerra. Una de las cosas más importantes de la nación es el Pentágono. Pero no fue ahí. El Señor dijo: te voy a tumbar tus monumentos y voy a derribar con tus monumentos tu orgullo. Y tú pensarás: pastor, pero ¿y toda la gente que murió ahí? Cuando una nación se aparta de Dios, las consecuencias vienen sobre toda la nación. Por eso hay que orar. ¿Por qué? Porque aún los cristianos se olvidaron de Dios y empezaron a vivir impíamente como vivía la nación. Los cristianos empezaron a olvidarse de Dios. Y todas estas cosas que ellos venían imitando de otros países, de otras naciones, se apoderaron tanto de la nación que la gente empezó a vivir como vivían en otros países. Antes ellos estaban protegidos por Dios. ¿Se acuerdan cómo estaba el pueblo de Dios? Antes de Samuel fue el último de los jueces. Pero el pueblo antes estaba guiado por jueces de Dios, por hombres de Dios, que hablaban con Dios, que entraban a la presencia de Dios. Y a estos hombres Dios les hablaba y Dios les daba instrucciones específicas de cómo tenían que guiar al pueblo. Y hasta ese momento el pueblo estaba bien. Pero un día el pueblo dijo: nosotros queremos ser como las demás naciones. Queremos un rey.
Hasta ese momento, su rey era Dios. Y su rey los estaba guiando a través de los hombres que Dios tenía llamados jueces. Y Samuel despertó con la noticia del pueblo un día, con las voces de un pueblo que gritaba y decía: nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Como sacerdote de Dios empezó a llorar. Samuel sabía lo que venía. Un hombre de Dios sabe en una nación, puede ver. Un hombre de Dios sabe que cuando las naciones se apartan de Dios, sabe lo que va a venir. Uno lo sabe. ¿Cómo usted cree que se han sentido los grandes hombres de Dios en este país cuando despertaron antier con la noticia de que el secretario de Justicia le decía al Tribunal de los Estados Unidos: nosotros nos equivocamos? Una vergüenza para el país. El secretario de Justicia de este país es una vergüenza para este país. El gobernador de Puerto Rico es una vergüenza para este país. Los legisladores que hoy están allí aprobando estas leyes son una vergüenza para este país. El presidente del Senado de este país, Puerto Rico, es una vergüenza para este país. Es una vergüenza para los niños. Es una vergüenza para la familia. Pero más que eso, es una vergüenza para Dios. Un día, esta nación dijo: nosotros queremos ser como los demás pueblos. Vea, cada escrito que hacen son leyes. La famosa perspectiva de género. ¿Sabe de dónde sacan ellos las ideas para traerlas? No son de aquí, de este país. Son ideas que están en otros países. La perspectiva de género está funcionando en otros países donde hay aberraciones horribles, donde la cantidad de niñas embarazadas aumentó cuando aprobaron esto. Y de allí el secretario de Educación sacó las ideas. Nuestro país dijo: nosotros queremos ser igual que los demás países. Un día la nación más fuerte del mundo dijo: nosotros queremos también ser igual. Un hombre de Dios llamado Samuel lloró. Los hombres de Dios, hermano, uno sabe lo que va a venir. Yo sé lo que va a venir sobre nuestro país. En mi espíritu yo sé lo que va a venir con esto. Samuel fue a llorar. Un día Dios lo vio llorando porque Samuel no paraba de llorar. Samuel decía: pero se olvidaron de Dios. Después de Dios haber hecho tantas cosas, Samuel decía: pero si hasta ahora Dios ha sido su rey, hasta ahora no les ha faltado nada, Dios los ha protegido, Dios les ha dado victoria, ningún pueblo enemigo ha venido y nos ha podido ganar. Dios ha sido nuestro juez, Dios ha sido nuestro rey. Samuel dijo: Dios ha sido todo para esta nación y ahora la nación lo quiere echar. Samuel no podía contener su dolor. Es lo menos que puede sentir alguien que ama a Dios: dolor. Un día el Señor le dijo: Samuel, don't cry, no llores más. Encontró a Samuel llorando un día. Imagino que Samuel estaba postrado llorando por la nación y diciéndole: Señor, ten misericordia de esta nación. Y Dios se le apareció y le dijo: Samuel, no llores más, porque no fue a ti que te despreciaron, fue a mí. Y aquí viene este punto importante. Las personas piensan que su lucha es contra gente, estos grupos minoritarios y las leyes que están aprobando el gobierno creen que es para hacernos daño a nosotros, la iglesia. Pero ellos no saben que esta iglesia le pertenece a Dios. Y que el Señor dijo: cualquiera que toque a uno de mis pequeños está tocando a la niña de mis ojos. Dios le estaba diciendo a Samuel: Samuel, tú estás llorando como si a ti fuera que te hubiesen despreciado. Y yo te quiero aclarar algo: no fue a ti que te despreciaron. Deja de llorar. Fue a mí. Y eso lo cambió todo. Dios le estaba diciendo: esta nación me cambió a mí. Y eso le va a traer problemas. De ahí en adelante, la nación quiso traer a un Saúl.
Los pueblos vinieron un día, se reunieron, hicieron unas elecciones y votaron por Saúl. Y vieron a Saúl como el hombre que iba a traer la bendición y la prosperidad. Saúl venía con una agenda guardada. Saúl venía con algo escondido en su corazón que nadie conocía, pero Dios lo sabía. Pero eso fue lo que ellos pidieron. Ellos estaban bien con Dios. Y cuando los países y las naciones tienen tiempos buenos con Dios, lo que Dios espera es que la gente permanezca al lado de quien le ha hecho bien. Cuando tú consigues a un amigo, a una persona que te está ayudando, tú no quieres apartarte de esa persona porque te está ayudando. Estás viendo el beneficio, lo bien que te está yendo. Cuando tú consigues un buen trabajo, tú no quieres dejar ese buen trabajo para experimentar con otro que ni siquiera sabes cómo te va a ir. Pero la nación se apartó de Dios. Y desde ese momento en adelante, en el que Israel, el pueblo, se apartó de Dios, ellos dijeron: queremos un rey. Y el Señor dijo: ¿que ustedes quieren un rey? Y tomaron a Saúl como rey. Su apariencia es como los árboles con mucho follaje. El follaje en un árbol representa apariencia. Por eso el Señor, cuando fue a buscar frutos en los árboles, a Él no le importa si estamos llenos de hoja. Dios no busca hoja, Dios busca frutos. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a buscar higos en la higuera? La higuera tenía muchas hojas. Apariencia, diga apariencia, pero no tenía frutos. ¿Y qué hizo Dios? La maldijo. Y cuando regresaron otra vez, se dieron cuenta que la higuera estaba seca, se había secado. Porque cuando Dios lanza una palabra sobre una nación, la nación se seca. Se seca. Hagamos historia otra vez. ¿Se ha podido levantar la nación desde el 11 de septiembre para acá? Un día esa nación dijo: no nos basta. El 11 de septiembre lloraron. Y yo recuerdo que el doctor Billy Graham volvió otra vez a hablarle al presidente. Y le dijo: estas son las consecuencias. La nación tiene que volver a Dios. Había lloro en la nación, luto. El mundo entero lloraba. Y el orgullo de una nación se caía. Las torres se derrumbaban. Y cientos de miles de personas morían en esas torres. El orgullo de una nación quedaba en nada. Se desboronaba frente a sus ojos. Lo que por años, décadas, fue su orgullo, en un segundo, frente a sus ojos, desaparecía y se hacía polvo. Pocos en ese momento se daban cuenta que Dios estaba hablando y que Dios le estaba diciendo a una de las naciones más poderosas: ustedes se olvidaron de mí. Y cuando los pueblos se olvidan de Dios, pierden su protección. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la nación estaba protegida por Dios, nadie podía entrar. A esas mismas torres les habían puesto bombas. En su primer nivel, en el sótano, ya a esas torres le habían puesto bombas. ¿Y sabes qué? Fue insignificante lo que pudieron hacer. Porque en ese tiempo la nación tenía a Dios. Y Dios los protegía. Y cuando Dios está protegiendo un pueblo, no significa que los peligros no van a llegar, pero no nos van a hacer daño. Los daños colaterales que hizo esa bomba cuando la explotaron en el sótano de esas torres fue insignificante. Pero ahora, el 11 de septiembre, la nación había perdido la cobertura de Dios. Nada la protegía. Y los aviones entraron cargados de gente, llenos de combustible, y ante sus ojos del mundo le tomaron el pelo a la nación más poderosa, los humillaron, y con sus propios aviones les derribaron sus torres. ¿Qué ocurría en ese momento? Los libros del cielo y de las memorias de Dios se abrían y se contaban los millones de niños que la nación mataba. Los presidentes que se iban a ocultos a hacer sus brujerías y se olvidaban que en Dios tenían que confiar. Y ahora venía la devastación sobre una nación que hacía años, muchos años atrás, salía en las primeras planas de todas las revistas, rotativos, periódicos, noticias, como la nación más poderosa. Y ahora salía igual.
pero como la nación que lloraba a sus muertos, porque habían quitado su mirada de Dios. Y cuando quitas tu mirada de Dios y sacas a Dios, la protección, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. El ángel de Jehová es Cristo. La cobertura es como una sombrilla que Dios te pone. Llegarán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero ninguno. Es una protección que tienes. Ahora, cuando te olvidas de Dios, pierdes la protección. Todo entra. La nación le abrió las puertas al infierno y todo lo del infierno empezó a venir. La Biblia dice que el diablo vino para robar, matar. Dice el texto, para esto ha venido Satanás. Y dice, para esto. O sea, el diablo no vino para otra cosa. ¿Para qué vino? Para matar, para destruir. Ellos le abrieron las puertas a Satanás y Satanás les mostró lo que él podía hacer. Los destruyó. La nación lloraba y los profetas de Dios se levantaban y decían: Dios está hablando a esta nación. Dios les advirtió a esta nación. Dios le dijo: vuélvanse a mí. Dios les habló de que quitara la ley que estaba matando millones de niños. Dios les habló a los presidentes y ellos hicieron caso omiso. Tenían todas sus expectativas en ganar guerras y ser exitosos. Y cuando quitaron a Dios de su entorno, hoy la historia dice que cuando sacas a Dios, no puedes esperar que te vengan bendiciones. Lo que viene es juicio. Y la gente dice: ¿fue que Dios los mató? No, Dios no los mató. Ellos le abrieron la puerta a Satanás. Y como está establecido que Dios da vida y que el diablo muerte, si le abres la puerta a Dios, tienes la vida. Pero cuando bregas con Satanás, lo que viene es la muerte. De ahí para acá, hasta el día de hoy, la nación de Estados Unidos se siguió equivocando. Un día miraron y dijeron: nosotros tenemos que cambiar. Cambiemos nuestra forma de pensar. Y tomaron un presidente que, como la higuera lleno de hojas, le vendió a la nación que el cambio era bueno, porque la nación tenía que aprender a dejar ya el racismo. Y estamos de acuerdo con eso. Esa fue una maldición que muchos perdieron la vida por luchar para que se tratara a los negros y a los blancos igual. Y en eso estamos de acuerdo. El color de la piel no puede hacer diferencia. No se puede tratar a una persona de color diferente a lo que se trata a una persona blanca. Ahí estamos de acuerdo. Pero eso fue lo que se le vendió a la nación. Y la nación se formó una visión y dijo: vamos a ir bien si hacemos esto. Pero ya al primer año, como dicen en Jayuya, se le empezó a ver la costura. Y se empezaron a darse cuenta de que lo que habían subido a ese palacio no había sido lo mejor. Y de ahí para abajo la nación ha ido empeorando. Hasta el punto que hoy en casi los 50 estados, hombres con hombres se pueden casar. Mujeres con mujeres se pueden casar. En casi los 50 estados está legalizado el aborto. En muchos de esos estados, algunos de esos estados se levantaron y dijeron: pertenecemos a esta nación, pero no vamos a sacar a Dios. ¿Y eso les ha costado qué? Que no les envíen fondos, que les dejen proyectos, porque quienes se levantan con sus principios y valores y se ponen en la brecha y dicen: nosotros no vamos a quitar a Dios, pagan las consecuencias. Por eso yo no puedo creer en gente que dice que es cristiana. Perdónenme, con todo mi corazón les digo esto. Yo he visto en esta semana legisladores de ambos partidos que no son cristianos salir a defender la familia. Y no he visto a los cristianos hacer conferencia de prensa que están allí, hacer lo mismo. Perdónenme, pero eso es lo menos que esperamos nosotros y que espera Dios. Si somos cristianos y no estamos dispuestos a pagar el precio, entonces no lo digamos. Porque entonces nos avergüenzan los que no son, los que no van a una iglesia y salen en defensa.
Y dicen: nosotros estamos a favor del matrimonio tradicional entre hombre y mujer, y no van a una iglesia. ¿A dónde están los que van a la iglesia? Los que dicen que son cristianos no se atreven a citar a una conferencia de prensa y decirle al país y al gobernador: nosotros vamos a defender la familia tradicional, no vamos a vender nuestros principios. ¿A dónde están escondidos que no los escuchamos? Nosotros no los pusimos ahí para que se queden callados, los pusimos ahí para que defendieran lo que nosotros hoy defendemos. Dios no los llevó ahí para que se queden callados y digan: nosotros estamos pagando un precio. ¿Qué precio están pagando? Si los que no son cristianos hoy están saliendo a defender lo que se supone que defiendan los que están allí. ¿Qué pasó con Israel? Les vino su día. Y Saúl se convirtió en uno de los reyes más sangrientos y más malos que tuvo esta nación. Hasta que Israel cayó en lo último, tocó fondo. Y cuando se dieron cuenta que tocaron fondo, todavía Samuel, que era el último de los jueces, estaba para verlo. Estaban pagando las consecuencias de haber quitado a Dios. Ustedes ven esto, hermanos. Yo vengo hoy con una palabra de Dios para avisarles a ustedes, la familia de esta iglesia. Esto se va a poner peor. Nos ha tocado vivir en uno de los momentos más difíciles. A nuestros hijos les ha tocado vivir uno de los momentos más cruciales de este país. Y si nosotros como padres no buscamos a Dios, las garras del infierno destruirán a nuestros hijos. Irán a las escuelas mañana, y estos profesores sin principios ni valores tomarán las salas de los salones y tomarán sus escritorios y tomarán su currículo escolar y harán en la mente de nuestros hijos, las distorsionarán y le hablarán de otras cosas que no son las cosas que le hemos enseñado. Vendrá el sexo en las escuelas y habrá cientos y miles de niñas embarazadas que saldrán de las niñas sin saber a dónde van, y habrá un caos. No solamente habrá caos en la educación, no solamente es eso, hermano, no pongamos solo la atención en eso. Habrá caos en la familia, habrá caos en nuestros hijos, habrá caos en los matrimonios. La familia entera está a punto de derribarse si nosotros no hacemos algo hoy. Y yo vengo a anunciarles algo hoy de parte de Dios. Quizás no podamos llegar al Senado y el gobernador hará lo que haga lo que le dé la gana. Dios se encargará del gobernador de Puerto Rico. Dios se encargará de estos legisladores. Dios lo hará como hizo en el pasado. Si los pueblos no tienen la fuerza para hacerlo, sepan ustedes que Dios lo hará. Dios lo hará. Lo hizo en el pasado y Dios lo volverá a hacer en el presente. A lo mejor ellos dicen: todavía nos quedan 2 años, nadie nos puede sacar. Se les olvidó que la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que tiene el poder sobre la vida y Dios es el que tiene el poder sobre la muerte. No hace falta unas elecciones ni esperar 2 años. Muchos de ellos no llegarán a esos 2 años y Dios los va a sacar. Créanme en esto, hoy lo estoy diciendo aquí proféticamente. Muchos de ellos le aparecerán cosas en la ley y saldrán de allí avergonzados y Dios los pondrá en ridículo y en vergüenza. El mensaje de Dios no solamente para la nación. El mensaje de Dios es para la iglesia. ¿Por qué ocurre esto? Porque la iglesia está mal. Porque cuando la iglesia tuvo la oportunidad de buscar a Dios, ¿sabes qué hacíamos? No lo buscábamos. A la gente se le decía: cuando llegues a las urnas, no debes votar por este, ni por este, ni por este, porque estos están en contra de Dios y de la iglesia. Y cuando se metían a las urnas le venía la unción política y se olvidaban de los principios y rajaban la palma, la pava o lo verde y se olvidaron. No hicieron caso a las voces de los profetas y hoy lo que tenemos fue lo que el pueblo escogió. ¿Sabes cuántos cristianos dicen que hay en Puerto Rico? En Puerto Rico hay más de 250,000 cristianos. Dime una cosa, hermano. ¿Con cuánto ganó la elección este gobernador? No fue con 250,000 votos.
250,000 votos, 300,000 votos, 400,000, 500,000 votos, los que sean, de los cristianos deciden en este país unas elecciones. Y el tiempo de votar por colores se acabó. Tenemos que sacarnos eso del corazón, hermano. Tenemos que sacárnoslos. Porque hoy estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos hace casi 3 años atrás. Hoy lo estamos pagando. Hoy como Samuel estamos llorando en las madrugadas, yendo a las plazas a orar para que la gloria de Dios venga. ¿Sabe por qué? Porque hicimos mal lo que teníamos que hacer. Porque hoy hay gente que no están en una iglesia, porque están en la casa viéndonos a través del internet. Y esos también van a tenerle que dar cuentas a Dios, porque están desobedeciendo a Dios. Dios no puede esperar de los impíos que hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros. Dios no espera de los impíos temor ni respeto, porque Dios sabe que los impíos no respetan a Dios. Pero Dios espera de la iglesia respeto y temor. Dios ha esperado que la iglesia respete su presencia. Dios ha esperado que los que decimos son cristianos seamos cristianos de verdad y no seamos como la higuera, afuera las hojas. Se acabó el tiempo de la apariencia. Los que son de Dios en este tiempo se van a tener que dar cuenta que son de Dios, y los que no son de Dios también Dios los va a sacar a la luz. Dejémonos de ese cuento, hermanos. Mañana me puedo quedar sin gente como todas las veces que me he quedado, y prefiero quedarme sin gente. Prefiero que ustedes se vayan y me dejen aquí solo diciéndole la verdad, porque quienes hoy viven rodeados de mucha gente engañándolos por unos miserables monedas son como Judas, que vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Quienes hoy prestan sus púlpitos y sus altares para cambiar los principios son como aquellos que venden a Dios, que vendieron a Jesús por 30 monedas de plata. Y eso nosotros no lo vamos a hacer aquí. Aquí no vamos a negociar con la verdad. Pueden irse ustedes si quieren ahora mismo, pueden seguir el camino y abrir esa puerta y decir: a esa iglesia no vamos a regresar. Pero si te quedas aquí, vas a escuchar la voz del Espíritu y no la voz de un hombre. Vas a escuchar a Dios que te diga lo que tienes que hacer. Si nosotros hoy no escuchamos a Dios, nuestros hijos sufrirán mañana. Podemos decir que somos grandes, pero ¿qué de ellos? ¿Quiénes los van a proteger mientras tú estás en una universidad y yo en el trabajo? Y tienen a un maestro con un pensamiento deformado, con sus ideologías acerca del sexo. ¿Quiénes van a proteger a los niños que desde el primer grado les van a enseñar que ellos no nacieron siendo hombres y que pueden determinar lo que quieran ser? Que ni aún biológicamente lo que tienen es un indicativo de que son lo que son. ¿Quién los va a proteger? ¿Quién le va a decir a esa niña que aún por lo que biológicamente tiene en su cuerpo no es una niña y que ella puede decidir en ser cualquier otra cosa menos lo que Dios le dijo como Dios la creó? Solo los padres podrán hacer eso, porque no podremos quizás entrar a los salones de clase y darnos cuenta de lo que pasa allí en esas horas de clase. Pero si en nuestra casa tenemos altares familiares, si nuestros hijos nos ven a nosotros como aquellos modelos, que seamos o no fuertes y exigentes con ellos, los queremos librar de las garras de esa tortura y de ese infierno de enseñanza que viene para este país. ¿Quiénes les van a defender? Si los que decimos que somos cristianos hoy vivimos diferentes, igual que viven los demás que no conocen a Dios. ¿Usted cree que hoy la gente y la iglesia y los cristianos están pensando seriamente en lo que va a venir sobre este país? No, no están pensando. Ellos no piensan que sus hijos van a sufrir. Usted está ahí sentado y usted dice: hace 3 meses atrás usted podía ir a una estación de gasolina y llenar su tanque con $20.
Yo vi a los economistas, a un grupo de economistas del país decir que eso iba a durar 2 años. Que íbamos a estar 2 años echando gasolina a 50 y pico de centavos. Y yo dije, wow, 2 años. Es bueno. En meses, la gasolina se disparó. En días, la gasolina se disparó. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con esto? Porque lo primero que viene a una nación, por lo primero que el diablo viene a atacar a una nación, es por el área económica. Si el diablo puede devastar el área económica de una nación, viene caos sobre la nación. Porque lo económico mueve todo lo demás. O sea, nosotros comemos con dinero, movemos el carro con dinero, pagamos los estudios con dinero. Usted dice, no, primero es lo espiritual. No, Satanás sabe que la economía de un país es una de las cosas, es la espina dorsal después de Dios de un país, es la economía. Y en días la gasolina se disparó. Aquello que usted se ahorraba, ya no se lo está ahorrando. Y usted dice, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Porque el plan de Satanás es traer un caos en la economía, donde la gente emocionalmente no tenga salida. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que ir a llevar a tus hijos a la escuela y no tengas dinero para la gasolina? ¿Qué vas a hacer cuando venga el colegio y no tengas con qué pagarlo? ¿Qué vas a hacer cuando tengas que ir a buscar una receta que de esas pastillas depende tu salud y no tengas con qué pagarlas? Tienes que sentarte a morirte o confiar en Dios. ¿Qué vas a hacer cuando no tengas el dinero para comprarle la ropa en la escuela? La iglesia no está viendo nada. La iglesia está dormida. Los cristianos están dormidos en un salón diciendo, eso es el gobierno, eso se va a acabar en 2 años. Eso no se va a acabar en 2 años. Este no es un problema del gobierno, es un problema de nosotros que tenemos que resolver con Dios. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que nosotros hemos hecho, igual que las naciones, es ponernos arrogantes y orgullosos y decirle a Dios, nosotros lo podemos hacer solo. Dios nos ha hablado por años y Dios nos ha hablado por días. Y en cada lugar que nos metemos, Dios nos da una palabra. Hace unos días una hermana de la iglesia salió y me dijo, pastor, usted acaba de decir que la serpiente hay que matarla por la cabeza. Yo tuve un sueño donde Dios me mostraba a una serpiente que me quería matar, que quería destruirme. ¿Sabes por qué? Porque eso simboliza al diablo. Es una serpiente antigua, lo que viene es a matar tu familia, destruir tus hijos. Y si tú no tomas esa serpiente por la cabeza y la espacharras con tus pies, va a destruir tu casa, va a destruir tus finanzas, va a destruir tu matrimonio. Si no lo sacas de tu casa, va a terminar destruyéndote a ti y a los tuyos. Pero ¿qué ha hecho la gente? Le decía yo. Jugar con el diablo. No les hace falta a Dios. Y Dios no es lo más importante en nuestra vida hoy. No es lo más importante. Porque si Dios fuera lo más importante, créanme en una cosa, hermano, eso estuviera lleno. No habría una silla vacía. Cuando los pueblos lloraron, no lloraron antes. El Señor antes decía, lloren los sacerdotes entre la puerta y el altar. Porque el lloro de los sacerdotes, de los que representaban a Dios en la tierra, hacía que Dios detuviera su mano de juicio cuando los sacerdotes lloraban y pedían perdón a Dios por los pecados del pueblo. Y por eso Dios les decía, lloren ustedes, yo los escucho cuando ustedes lloran, giman, lloren y giman. Y no sé si tú escuchas la voz de Dios que nos está diciendo, ustedes no gimieron ni lloraron cuando tenían que llorar y gemir. Hacíamos actos de hipocresías para irnos y unirnos y hacer que estábamos orando y llorando, pero el corazón no estaba ahí. Las guerras entre las iglesias siguen. Las iglesias entre los pastores que no se quieren unir nos sigue igual. Nos unimos para hacer 40 días de ayuno y perdónenme con esto, yo creo en eso, estuve ahí, pero no vale la pena que hagamos 80 días de ayuno si después vamos a salir de ahí y vamos a salir con las mismas guerras. Dejemos esos actos de hipocresía. Dios no nos está diciendo mejor deja de ayunar y no pases hambre, pero ve al altar a llorar y ve al altar a llorar de corazón, a humillarte, a pedir perdón. Con nosotros es que Dios quiere hablar. Israel se olvidó de Dios
le vino su día. Saúl los convirtió en uno de los pueblos más avergonzados. Las naciones se reían de Israel. Los pueblos se burlaban de Israel. Los ejércitos venían y los devastaban y los hacían huir, le quitaban sus propiedades. ¿Te imaginas una nación que antes era la nación más poderosa? Ahora los pueblos vienen y los avergüenzan, le quitan todo, le quitan sus tierras. ¿Por qué tú crees que hay todavía guerras entre Israel y los palestinos? Porque la tierra donde están los palestinos le pertenece a Israel, y eso bíblicamente tiene que volver a ellos. Porque después de la matanza de Hitler, que mató todos los millones de judíos que había matado, hay una palabra en la Biblia que dice que los judíos volverían a su tierra. Y los judíos volvieron otra vez y empezaron a tomar lo que es de ellos, y esa tierra les pertenece a ellos. Y por eso nadie puede tocar a ese pueblo, porque ese pueblo tiene una cobertura de Dios que nadie los puede tocar. Y la gente o las naciones que los bendicen, Dios los bendice. Y hay una lucha todavía, porque esa tierra le pertenece a Israel. Pero te imaginas que esa misma nación un día fue avergonzada y le quitaron todo, porque se olvidó de Dios. Vino un rey prepotente, orgulloso. No sé si esto se le parece a algo. Un rey que no escuchaba a Dios. Lo peor que le puede pasar a un gobernante es no escuchar a Dios y al pueblo. Lo peor. Porque cuando tú cierras el oído al consejo y te crees y sientes el aire de grandeza de que porque ostentas un poder y una posición, no necesitas escuchar a nadie. Te viene el día. Un día Nabucodonosor era bien bendecido, pero se puso orgulloso, y Dios le dio una palabra, y Dios le dijo: hoy tu reino va a ser traspasado. Y él vio que la pared decía Menet Menet Tekel Upsarim, que traducido significa: pesado ha sido tu reino por Dios y ha sido encontrado falto. Y ese día Dios hizo que Nabucodonosor, como un caballo, como una bestia, se fuera al campo a comer hierba. Y lo vieron caminando como si fuera una bestia. Eso está en la Biblia, no es un cuento, búsquelo. Hasta que un día Nabucodonosor miró al cielo y se dio cuenta que aquello que había hecho en contra de Dios había sido lo peor que había salido. Faraón, Dios le habló por Moisés, y Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo, porque lo más importante para Dios es el pueblo. Siempre la gente va a ser importante. ¿Qué hizo el faraón? Cada vez que Moisés iba le decía: Dios dice que dejes ir al pueblo. Y Faraón no dejaba ir al pueblo. Endurecía su corazón. A lo último empezó a negociar. Dijo: bueno, yo dejo que se vayan contigo los hombres, pero los niños se quedan. Después empezó a negociar y le dijo: váyanse, llévense todo, pero dejen las vacas. Y Moisés le dijo: yo no te voy a dejar aquí, ni a las mujeres, ni los niños, ni el oro, ni la plata, ni las pezuñas de los animales te vamos a dejar aquí. Nos vamos a llevar todo, porque todo le pertenece a Dios. Y Faraón endureció el corazón. Y sabes que vinieron plagas, tú sabes la historia. Y una de las cosas más fuertes que vino sobre la vida de Faraón, óigame en esto, fue que Dios le mató a su hijo, a su primogénito. Y el palacio que antes se burlaba de Dios se llenó de llanto y de dolor. Hasta que ese pueblo, o ese faraón, y el gobierno que tenemos hoy es lo más parecido a este faraón. Si usted aquí, o los que me están escuchando, pertenecen al partido que sea, perdónenme, pero aquí no estamos para hablar de colores. Lo que no sirve, no sirve. Antes de ser políticos, tenemos que ser cristianos. Y cuando el faraón dijo no, el Señor dijo: ok, yo te voy a mostrar mi poder, porque a este pueblo lo voy a sacar yo como quiera de aquí. Dios les quitó todo y se los llevó. Pero aún así, cuando estaban llegando, el faraón salió a matarlos, porque esa era la agenda que había. Esa era la agenda que Faraón tenía escondida, la agenda que tenía escondida Saúl, y que después de un tiempo empezó a sacar, empezó a perseguir a
los que no estaban de acuerdo con él los empezó a seguir. David. Todas las naciones han hecho eso. Después del 11 de septiembre, la nación americana se volvió nada. Nadie la respeta. Cualquier nación pequeña sale por ahí, la insulta y la amenaza. Dígame si eso pasaba hace años. Nadie se atrevía a salir y amenazar a una nación. Nadie se atrevía a salir. Pero hoy cualquier chinchorro sale por ahí y le dice a la nación americana: nosotros también tenemos para darte, tíranos que nosotros te vamos a tirar. Porque ya no respetan. Se acabó el respeto, porque lo que tenía a esa nación así era Dios. Y lo sacaron. Sacaron a Dios. Nosotros vivimos ese momento. La gente pensó que porque Dios nos ha librado de los huracanes y nos ha librado de terremotos, no llegaría algo sobre este país. Y la gente decía: ¿va a venir un tsunami? Y estábamos esperando grandes cantidades de aguas que vinieran y arroparan a Puerto Rico. Hermanos, el tsunami llegó. El terremoto llegó, pero no como lo esperábamos tú y yo. Hoy este tsunami y este terremoto está estremeciendo nuestro país. Nos levantamos un día después que oramos y nos levantamos con un tsunami que estremecía el país. Nos levantamos con un terremoto que está haciendo temblar los cimientos más fuertes de este país. Porque todos nosotros estábamos esperando que viniera un fenómeno atmosférico o natural. Pero no fue así. Dios nos ha venido avisando. Dios ha venido hablando a la iglesia y nos decía a nosotros: ustedes tienen que dar el mejor testimonio. Vayan a mi casa y lloren, párense en los lugares y hablen de mí, sírvanme de todo corazón. Dios venía hablándonos de todo esto hace años. ¿Y sabes qué hicimos? Hicimos caso. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, escuchamos la voz de Dios, y cuando Dios nos decía: es por aquí, cogíamos por acá. Padres que están aquí, miren sus hijos. Si no tienes nada por qué luchar, míralos hoy. Dios te dio a ti lo que cientos de mujeres un día mataron, y tú lo dejaste vivir. Este país tiene cientos de miles de iglesias, y nos preguntamos por qué esas miles de iglesias no hacen que llegue un avivamiento a este país. ¿Por qué no cambiamos la historia de un país que va en picada? ¿Por qué va en picada la economía del país, los valores y los principios? ¿Quieren saber la respuesta? Ustedes esperarán que yo les diga: es la culpa del gobierno. No, es la culpa de la iglesia, porque hemos sido irresponsables con Dios y vamos a pagar caro. Nuestra desobediencia con Dios la vamos a pagar caro. Hermano, ¿sabes a cuánta gente le hablamos diariamente? ¿Sabes a cuánta gente yo me encuentro y le digo: mira, Dios te está dando una oportunidad? Y te miran y te dicen: yo estuve en la iglesia. Y te dicen 20 textos bíblicos como diciéndote: yo sé más que tú. Viene el día, y esos son los primeros que van a llorar, porque no van a poder aguantar el día que viene. Por esos, pero por los que nos sentamos en las sillas. Y no estoy hablando de esta iglesia, ustedes me están entendiendo ahora. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Por los que van hoy a llenar los templos, sacando el mejor traje de la percha. No estoy diciendo que no vayamos elegante, vengamos con lo mejor para Dios, pero eso no es lo más importante. No vamos a la iglesia a dar un show de modelaje. Por esos que se sientan y nos sentamos hoy en las sillas a escuchar un mensaje, y cuando salimos hacemos otra cosa. Por eso es que buscamos un lugar para sentirnos cómodos y no un lugar donde nos digan la verdad.
Por eso es que hoy están en la casa escuchándonos y diciéndonos: apaguemos el televisor, no vale la pena escuchar a esos. Tú que me estás escuchando, tú le vas a dar cuentas a Dios por tu desobediencia. No te vas a poder escapar jamás de ese día que viene. Tú que me estás escuchando ahí, no vas a poder escapar de Dios, porque tú has tenido más de una, 2, 3, 4, 5 oportunidades. El juego que tienes con Dios se te va a acabar, y sabes que Dios te va a sacar de esa cueva y vas a tener que llorar lo que no has llorado por tu desobediencia. Se acabó el juego, hermanos. Hoy el país llora. El 11 de septiembre, lo que se escuchaba, yo estaba viendo en vivo, por causalidad tenía el televisor prendido ese día, cuando empezaron a ver. Yo conservo las primeras revistas y recortes de periódicos de cómo se tiraban de los últimos pisos. Toda la nación se llenó de humo, se ennegreció, y el dolor se apoderó de la nación. Ahora los presidentes se daban cuenta que tenían que escuchar a Dios, pero ya era tarde. Yacían sobre esos escombros cientos de miles y miles de cadáveres, y el orgullo de la nación se vino abajo. Porque esa es la cosa más horrible que nos ha apartado de Dios. ¿Sabes qué? Es el orgullo. Por eso la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Tú ves que la gente dice: fulano se cayó. Nadie se cae de la gracia de Dios. Dios no deja caer a nadie. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, sentirnos grandes cuando Dios nos está utilizando. El día que pusimos las manos sobre alguien y se sanó, salimos de ahí y ahora vamos a los lugares y queremos ser cortados, que nadie nos toque. Hermanos, ya no hay comunicación, y vuelvo a pedir perdón por esto, pero tú no puedes conseguir a un pastor llamándolo, sino a través de mensajes y de internet. Se acabó la comunicación. A Jesús la gente lo tocaba, y ahora nosotros no nos podemos comunicar. La nación entera lloró ese día, y Dios volvió a levantar sus profetas. Y se volvió a escuchar la voz de Dios, pero había caos. Había en la ciudad, había llanto y dolor. Y la gente estaba turbada. El Wall Street de los Estados Unidos se había hecho polvo, y la nación quedaba en bancarrota. La vergüenza de las naciones era ahora la nación americana. ¿Sabes qué pasó? Todo el mundo esperaba y decía: la nación se va a levantar, va a buscar a Dios, esto va a provocar que la gente busque a Dios. Pero fue todo lo contrario. La gente se apartó más de Dios, y la nación fue cayendo peor. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres estar y vivir en una nación que tiene ese tipo de maldición? ¿Tú quieres estar en una nación que está anunciado por Dios? Faltan 6 meses. 6 meses más para que se cumplan 7 años más de lo que pasó en las Torres Gemelas. Y estaba escuchando una palabra que se llama chemita. El chemita era un tiempo, un receso que se daba de 7 años. Y en ese receso de 7 años la tierra descansaba, y no se cultivaba la tierra para que la tierra tuviera un descanso de 7 años. En esos 7 años, cuando se daba descanso, también se perdonaba la deuda a la ciudad, y todo el que le debía algo a alguien se le perdonaba, y venía la restauración, venía la bendición. Pero ese mismo chemita, si el pueblo hacía todo lo contrario a Dios, entonces en vez de una bendición, lo que venía era una maldición. Y venía caos y crisis. El día que pasó esto en la nación americana, ese día se cumplían los 7 años del chemita. Y voy a decirte algo: faltan 6 meses para que se cumplan el segundo chemita, el otro chemita. 6 meses más. Y exactamente en ese tiempo
le derribaron las torres. Faltan 6 meses. Y la nación no ha ido mirando a Dios. La nación ha ido provocando a Dios. Hoy hay mayor pecado en la nación americana que hace 3 años atrás. Todo hoy es en contra de Dios. Un pastor ni siquiera puede subirse a un púlpito. Hay pastores que ya han ido presos, como en Miami, solo por predicar en contra de cosas que están mal. Los han metido presos. Una gobernadora en uno de estos lugares se atrevió a decirle al pastor que le tenía que llevar sus sermones para ella chequearlo, saber lo que le estaba predicando. Tuvieron que ir al tribunal. Los periódicos decían, y los noticieros dicen, en Texas, dicen los periódicos y están diciendo estos grupos, en 3 o 4 meses se estarán casando aquí en Puerto Rico los matrimonios gay. Dígame una cosa, hermano, iglesia, ¿cuándo usted se imaginó que usted vería en un periódico eso? ¿Cuándo usted pensaba que alguien iba a hacer un anuncio como ese? A los homosexuales y lesbianas les amamos. Y las puertas están abiertas. No en esta iglesia, creo que en todas las iglesias. Pero de ahí a promover lo que hacen, eso no. ¿Qué va a pasar cuando venga una de estas parejas donde un pastor que tiene la licencia para casar, que si no los caso, van a ir al Estado? El Estado me va a obligar a casarlos o me meten preso. Y voy a tener que decidir entre mis principios y valores o lo que dice el Estado. No es juego lo que estoy diciendo, hermano. Estamos así. Porque el pueblo se olvidó de Dios. Israel se olvidó de Dios. Vino Saúl, devastó a Israel, lo avergonzaron. ¿Y por qué traigo lo de la nación americana y hablo de Puerto Rico? Porque por años hemos tenido una dependencia de ellos, que más que una dependencia ha sido una maldición. Porque cada vez que se aprueba una ley allá, no la imponen aquí. Si el tribunal de Boston dice que el matrimonio entre la gente del mismo sexo es legal, Boston le dice a Puerto Rico, ustedes lo tienen que hacer así. No somos el estado 51. Qué vergüenza tan grande que el vecino venga a tu casa a decirte qué es lo que tienes que hacer en tu casa y tú no tengas la autoridad moral para decir, en esta casa mando yo. Aquí no vamos a imitar lo que viene del vecino, los valores y principios, pero no tenemos eso. Porque lo primero que hizo la gente, la nación, fue sacar a Dios. ¿Qué hizo la iglesia ante todo esto? La iglesia no hizo nada. Los cristianos seguíamos viviendo en desobediencia. Y yo me alegro que ustedes estén aquí en esta mañana. Se los digo delante de Dios, porque ustedes van a ser testigos. En 6 meses se cumple otra vez. Y eso no es solo para la nación americana, es global. Hay 6 meses que están corriendo. 6 meses para ti que sigues en desobediencia. 6 meses para la gente que ha escuchado a Dios decirle, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y les ha hablado. ¿Tú sabes cuánta gente Dios está llamando? Él está diciendo, regresa a mí. Dígame una cosa, ¿a cuánta gente usted le ha hablado de Dios? ¿A cuánta gente tú has invitado y le has dicho, vengan a la iglesia? Las cosas no están bien. A lo mejor te miran y si tú empezaste a antier. Sí, es verdad que empecé a antier. Pero ¿sabes por qué voy? Porque antier fue que me di cuenta que estaba mal. Desde antier me di cuenta que yo necesitaba eso. Aquí no obligamos a nadie a venir. Los que los mantienen ustedes fue el día que ustedes vinieron aquí, los marcó la presencia de Dios, nada más. Ni siquiera fue los abrazos que le dimos. La presencia de Dios les dijo, este es el lugar donde deben de estar, aquí es donde ustedes tienen que estar.
Pero cada vez que tú le hablas a alguien, la gente te sale con algo, con un cuento, con una excusa diferente. Mientras hay otros que te dicen, que tú te los encuentras y te dicen: ay, pastor, quisiera ir. Yo no sé lo que hace la gente. Yo no estoy detrás de ustedes. No me importa lo que usted haga. Si usted miente, es su problema. Si usted le miente a Dios y al Espíritu Santo, usted no va a tener problemas conmigo. Ananías y Zafira le mintieron a un hombre de Dios. Y la Biblia dice que todavía no habían sacado a uno cuando ya el otro lo llevaba arrastrado. El Espíritu Santo los mató. ¿Sabes cuándo la gente va a aprender? Cuando la gente vea eso ya aquí en las iglesias. Y la gente deje de estar mintiendo. Y empiecen a ver que Dios de verdad es real. La gente se va a darle cuenta. ¿En qué pueden creer mis hijas si el primer mentiroso en la casa soy yo? Díganme, hermanos. ¿Cómo pueden creer mis hijas en mí, en lo que yo predico aquí, si ellas saben que cuando yo salgo de la iglesia, el primer mentiroso soy yo? Mis hijas pueden pararse aquí y decirles: mi papá es muy fuerte en mi casa con nosotros. Ellos pueden decirte: mi papá nos está cada vez viendo lo que estamos viendo en internet. Eso es verdad. Ellos te pueden decir: mi papá es riguroso porque no quieres que todo el tiempo estemos pegados a un celular. Eso es verdad. Te pueden decir: cuando salimos en familia, mi papá nos prohíbe que nos peguemos al teléfono porque es tiempo de compartir. Eso es verdad. Pero no te van a decir. Y les puedes llamar. Te doy el permiso para que les preguntes, tú solo: ¿ustedes han visto a sus padres mentir? No porque no quiero hacerlo, no porque tengo conocimiento de lo que una mentira puede pasar a hacer en mi vida. Pero ¿sabes por qué pastores, ministros y hombres de Dios y la iglesia entera juega con esto? Porque no han llegado los días de Ananías y Zafira. Y tú has escuchado que dijeron: mira, del altar sacaron a uno por los pies y no lo habían sacado todavía para la funeraria cuando ya vinieron a buscar el otro. Y cuando pregunten, se estaba mintiendo en el altar. Iban a predicar, pero estaban en adulterio, tenían una doble vida. Cuando eso pase, la gente se va a arreglar. Nadie pensaba que iba a pasar lo que estamos viviendo en Puerto Rico y ahora la gente está preocupada. Yo fui a la marcha, había casi 300,000 personas allí. Pero créanme, esto no lo vamos a arreglar con una marcha. Al gobierno no le importan las marchas. Esto pasó porque la iglesia se descuidó. Y no es culpa del gobierno. Ellos llegaron allí porque unas personas entraron a unas urnas y ejercieron un derecho constitucional que tenemos, que es el derecho al voto. Yo no los puse allí. Y eso lo puedo decir aquí. Y yo les puedo mencionar la gente. Yo no sé a dónde está el doctor Ricardo Rosselló. No ha hablado hasta el día de hoy. Él no se ha expresado ni a favor ni en contra. Usted quiere un candidato que se silencie. No estoy diciendo que él está a favor o en contra. Estoy diciendo que abra sus ojos. Porque quienes hacen silencio y no se atreven a salir a defender lo bueno, son tan culpables y son, ¿cómo se llama cuando las personas son parte de son cómplices? Son cómplices. Cuando tú no te atreves a salir y no te atreves a decir: no, yo estoy a favor del matrimonio tradicional, voy a favor de la familia, de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Atrévete. Pero no trates de ir a buscar votos por ahí, a coger a los cristianos, porque la imagen que tiene la gente de nosotros es que somos unos brutos, que somos unos neófitos, que no sabemos ni lo que tenemos entre manos. Y nosotros tenemos que demostrarle que la iglesia sabe, que la iglesia es inteligente y que nos vamos a volcar a Dios, que fallamos y que reconocemos que hubo orgullo, que reconocemos que desobedecimos a Dios, que hemos mentido, que hemos pecado y que queremos volvernos hacia Dios. Hoy la nación y este país no está en las manos del gobierno, hoy está en las manos de Dios. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado? Yo he invitado gente, le digo: vamos a orar a la plaza. Todo el mundo me ha dicho: voy a ir, pero nadie va. ¿Sabes por qué no van? Porque es más fácil ir a un acto donde la gente te ve,
donde vas a agarrar un micrófono y te vas a dar a conocer, que a un lugar solitario donde no hay nadie viéndote, donde no hay micrófonos, donde lo único que tienes que hacer es ponerte de rodillas y orar. Allí la gente no quiere ir. Pero cada sábado que yo voy a esa plaza a orar, yo sé que lo que estoy haciendo está cubriendo, porque yo no solo voy a orar por Manatí. Yo estoy allí en medio de un peligro solo, a veces solo, como ayer, orando por un pueblo mientras todo el mundo está durmiendo y la gente se dice, ¿qué hace ese loco ahí? Ese loco está orando, porque yo creo que es lo único que puede traer paz a mi país, es la oración. Y cuando oro por tu familia, oro por tus hijos, pero nadie va. Todo el mundo me ha dicho, ¿verdad, pastora? Ahí voy a ir, ahí voy a estar, pero nadie va. ¿Qué ocurrió con esta nación? Esto no lo voy a terminar hoy. Saúl terminó enseñándole sus garras a la nación y se pervirtió a la nación. Y Saúl se convirtió en el perseguidor más grande de quienes no creían en lo que él, como rey, quería que la gente creyese. Cuando David mató a Goliat, no fue David el que le dijo a la gente, hagan una canción para mí. Fue la gente la que vio en David algo que no veían en Saúl. ¿Por qué? Porque a la gente que tienen algo de Dios, la gente va a ver algo en ellos que no tiene la demás gente. Eso no es culpa tuya, ni culpa mía. ¿Qué culpa tiene la gente de Dios que alguien le diga, oye, y eso que tú tienes, esa paz? Y a lo mejor al que está al lado tuyo no le dicen nada. Y a lo mejor va a la iglesia igual que tú y se siente mal contigo. No es culpa de ese. Es tu culpa si no la tienes, si no la buscas, la presencia de Dios. Hay un precio que hay que pagar, hermanos. Hay un precio que hay que pagar. Dios saca citas con nosotros. Usted puede estar ahí sentadizo y usted dice, esto es muy fácil hacerlo, pero usted no sabe lo que tenemos que hacer. Usted no sabe cómo tenemos que desafiar muchas cosas para levantarnos en una madrugada y saber que de esa madrugada dependen muchas cosas. 18 años pastoreando, 37 años visitando una iglesia. Jamás había escuchado la voz del Espíritu Santo. Jamás. Estaba contando esto a los hermanos que vinieron el domingo. Jamás había escuchado. Pero esta semana, el jueves, una de esas madrugadas en las que Dios me levanta, yo hice un pacto con Él de que a la hora que Él me levantara y me despertara, a esa hora iba a orar. Entonces ya no espero el reloj. Me despierto y a la hora que Él me despierta, ahí voy al pasillo a orar. Y esta mañana fui a orar como de costumbre. Pero en unos segundos en el que estoy orando, entré en un llanto. Yo empecé a sentir que algo demasiado sobrenatural pero hermoso se empezó a apoderar de mí. Eso que se empezó a apoderar de mí me dejaba sin fuerzas. Y yo escuchaba que yo estaba llorando como unos gemidos que salían de lo más profundo del corazón, pero a la misma vez yo sentía que perdía fuerzas. Eran como las 5:15 de la mañana cuando yo escuché en mis oídos una voz que no puedo explicarla. Una voz que me dijo suave, pero a la misma vez era suave, pero a la misma vez era fuerte. Y me dijo, si tu ofrenda no traspasa el fuego, te quedarás solo siendo ofrenda, pero nunca será sacrificio. Y yo te pido sacrificios. Pasa el fuego, ve al otro lado. Yo no sé cuántos segundos se tardó, pero eso me marcó la vida. 18 años. Escuché la voz del Espíritu de Dios. No la escuché. Lloré y lloré y lloré. Cuando llegué, mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios por primera vez en mi vida. Escuché la voz de Dios. Y eso marcó mi vida.
No sé lo que la gente haya escuchado ni cómo lo hayan escuchado. Yo sé que después de 18 años escuché su voz. Y yo sentía que Él me tenía en su falda y que me estaba enseñando algo. Me estaba diciendo: nunca serás sino una ofrenda si no pasas por el fuego. Yo no entendía lo que Dios me estaba diciendo, y lo que entendí después fue: no vale la pena, solo hemos estado al lado de acá, pero si no estamos dispuestos a pagar el precio, si no estamos dispuestos a ser vituperados, a que la gente nos critique, si no estamos dispuestos a que la gente diga lo que quieran decir de nosotros, si no estamos dispuestos a que nos traicionen, es lo que Dios me estaba diciendo. Prepárate, me estaba diciendo Dios, te van a traicionar igual. Si sigues diciendo la verdad, la gente, estoy preparado para que quizás un día venga, no sé, si ustedes se quedan, se van a quedar, y si se van a ir un día, a lo mejor se van y no regresan, no lo sé lo que van a hacer ustedes. Pero Dios me estaba diciendo: tienes que pasar el fuego, conviértete en sacrificio. Y durante el día yo estaba en un éxtasis donde la pastora me hablaba y yo solo pensaba en esa experiencia. Antes de levantarme de ahí del piso, mientras gemía y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, hicimos un plan. Hasta este tiempo Dios ha sido el que me ha enseñado todo a mí. Yo no he ido a un seminario, no he tomado una clase de Biblia, no he cogido ningún curso acerca de la Biblia. Nada, absolutamente nada. No estoy diciendo que eso es malo, hermano. Estoy diciendo que yo no he tenido esa oportunidad. Por razones, a veces no he tenido el dinero para pagarla. Porque estas instituciones son universidades acreditadas y hay que pagar los cursos, y a veces cuando he querido no he podido. Entonces yo quería que la pastora entrara conmigo, y a la pastora le faltaba completar algunas cosas. Hicimos un plan, Dios nos abrió la puerta, y en el día de ayer la pastora comenzó a terminar todo lo que le falta para sus estudios. Cuando me estaba levantando de ahí, volví a escuchar la misma voz, pero esta vez más cerca. Era como si sus labios estuviesen tocando mis oídos, y yo sentí algo fuerte que me quemaba. Escuché al Espíritu Santo que me dijo: no importa a dónde yo te lleve, jamás te olvides que soy tu maestro. Yo empecé a llorar y a gritar: maestro, 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 maestro. Quizás esto es una loquera para otros, pero yo escuché la voz del Espíritu por primera vez en mi vida. Viví la experiencia de saber que eso es real. No estoy aquí para perder el tiempo con ustedes. Todo aquí, hermanos, es un sacrificio. Tener esa puerta abierta es un sacrificio, entiéndamelo. Tener esa cámara funcionando bendice la vida de muchas personas que usted no entiende, que llaman después y que dicen: por esa pequeña camarita, por ese mensaje de esa hora, nosotros tenemos paz en la casa. Ame la iglesia que Dios le ha dado. Yo no le estoy pidiendo que venga a honrarme aquí a mí. Venga aquí a honrar a Dios. Honre lo que Dios le ha dado. Tenga en cuenta lo que Dios le ha dado. ¿Por qué lo vamos a perder si no lo honramos? Muchas iglesias van a cerrar sus puertas. La economía de muchas iglesias se ha caído. Y muchos pastores están a punto de irse. No es mi caso. Yo vendré aquí todos los viernes y domingos, y días en semanas en lo que ustedes no están aquí a orar, porque usted no me llamó. Y esto se lo digo con el corazón. Ustedes no vienen aquí por mí. Si le fallan a alguien, no me están fallando a mí, le fallan a Dios. Y si le fallan a Dios, les fallan a sus familias. Vean, cierren sus ojos y miren al país hoy. No es lo que ustedes vieron cuando tenían 15, 16 años. No es lo que nosotros vivimos, no lo es.
No podrás tener tranquilidad cuando vayas a tu casa y dejas a tus hijos en la escuela sin saber qué va a pasar. Una niña sale de la escuela y aparece en un motel mintiendo. Y sus padres están en la casa pensando, quizás trabajando, porque los padres tienen que agotar todo y darle a sus hijos para que vayan a una escuela. Los hijos de nosotros hoy se ponen los zapatos que nosotros nunca nos pudimos poner. Yo fui a la escuela con zapatos rotos y los escondía así, para que nadie viera las lacras, porque les poníamos pedazos de cartón por dentro para no mojarnos los pies. Hoy mis hijas van a la escuela con tenis que cuestan $50, $55, $60. Y no estoy diciendo que estamos arrepentidos. Los padres siempre vamos a dar lo mejor. Estamos diciendo que esos tiempos, si nosotros no obedecemos a Dios, van a cambiar. Hijos que están aquí, jóvenes que están aquí, el llamado es a buscar a Dios con el corazón. Si papá, mamá, mi hermano y mi tío no lo quieren buscar, la salvación es individual, lo van a tener que buscar ustedes. La nación entera se vino abajo. Y Saúl empezó a perseguir a David porque David representaba a Dios. Y todo lo que le huela a Dios al diablo, el diablo lo va a perseguir. Todo lo que al diablo le huela a Dios y a principios, el diablo lo va a querer destruir. Por eso David es un tipo de Dios. Y Saúl lo quería matar. Este mismo Saúl era el suegro de David. David era yerno de Saúl. Su esposa era la hija del rey. Pero no le importaba, porque a Satanás no le importa la familia. Y una de las cosas, tú dices, pastor, pero ¿a dónde está lo de la familia en todo este mensaje? No he llegado ahí. No he llegado ahí. Porque antes de que Satanás tocara a la familia como le está tocando hoy, hizo sus planes en el área económica para llegar de un lugar a otro. Era más fácil tocar el área económica de una nación, porque cuando se toca el área económica solo le importa eso a los economistas. Los cristianos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con eso, esa es economía, que se la resuelvan ellos, pero no sabemos. Entiéndame en esto, hermanos. Esto es revelación del Espíritu lo que les estoy diciendo hoy. ¿Por qué Satanás lo hizo sigilosamente y empezó por el área de la economía? Porque nosotros no vimos nunca al diablo en esa parte. Nunca vimos a Satanás y dijimos, eso es la economía de un país, el país está mal, que se la arreglen ellos allá. Pero era Satanás entrando, era la primera puerta que él iba a entrar, porque él sabía que si entraba por ahí, todo lo demás estaba abierto para él. Porque iba a ser una excusa de la nación, del país, para traer las otras cosas. Ahora había que, como las otras naciones, agrupar a todo el mundo y hacer lo que todos los países hacen para traer dinero. Para traer, ¿a costa de qué? A costa de vender la familia por 30 piezas de plata. Son hipócritas que dicen, yo tengo también mis creencias, pero los tiempos han cambiado. Un sacerdote católico ayer salía en Facebook y decía, qué hipocresía tan grande. Venden a Cristo por 30 monedas de plata, igual que en el tiempo, diciendo que son cristianos. Pero igual, dele una mirada a la iglesia y vea. Las iglesias, en vez de llenarse, se vacían. Hoy hay gente de las iglesias en las playas, en los comercios. ¿Sabes de qué es día hoy, hermano? Hoy es día del Señor. Dios nos da a nosotros ¿cuántos días? A veces yo hablo con hermanos de la iglesia que vienen cansados, que en su cara les veo el cansancio. Cuando salen de un culto sus ojos están así. Y me honran saber que vinieron ese día con todo el cansancio. No por mí, sino porque saben que fuera peor si no tuvieran a Dios, porque aún Dios es el que da la fuerza para levantarse. Pero ¿sabes a dónde hay cientos de miles hoy? Cientos de miles hoy no están en una iglesia. ¿Sabes por qué? Están en un mall, están en la playa, están en cualquier otro lugar. Por eso les dije al principio lo que les estoy predicando hoy.
No es el típico mensaje que usted escucha todos los días. Dios me dijo, tienes que hablarles esto. Los que están conmigo aquí desde tiempo saben que predicar esto me costó en el pasado que la iglesia se fuera. ¿Es así, Lucy? Decirle a la gente que sus vidas tenían que cambiar, que no podían vivir una doble vida, me costó que la gente se fuera. Y mientras eso pasaba, 2 personas de la iglesia, 2, con respeto lo digo, 2 de las personas más fieles de la iglesia, vivían en sus casas esperando el momento de Dios y no se fueron. Como yo sé quién es la gente fiel, un día cuando yo pastoreaba en Utuado, tuve una experiencia terrible donde lo perdí todo. Y cuando salía de la iglesia, después de estar por semanas, llegaba a la iglesia y no predicaba. Me tiraba al altar a llorar y a preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Eran mis primeros meses de pastorado. Y lo que me estaba pasando era tan terrible que yo le preguntaba a Dios ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se iba? ¿Por qué la gente me dejaba? ¿Por qué la gente...? Tú me ves aquí, hermano. En 18 años de pastorado he sido traicionado 2 veces que tú no te imaginas. Y yo mismo le pregunto a Dios ¿por qué vuelvo a empezar? Si cualquiera en mi lugar hubiese cogido su familia y se hubiese ido. Yo tenía la oportunidad de irme a los Estados Unidos y de estar en una iglesia grande, bendecido, con casa, con carro, con sueldo. Y cuando iba a tomar esa decisión, ahí está la pastora, ahí está Dios. Cuando iba a tomar esa decisión hace años atrás, ya lo tenía todo preparado. El Espíritu Santo me dijo no. Tú no sales corriendo cuando llegan las tormentas. Solo los cobardes hacen eso. Entonces Dios me enseñó que Él me llamó para trabajar para Él. Pero ¿sabes? 18 años, ¿cuántas veces? Obviamente la madurez que tengo hoy como pastor no es la misma madurez que tenía hace 18 años atrás. Pero igualmente, cuando el Señor me dijo, esta es la palabra que quiero que lleves el domingo a la iglesia, y he estado en mi pensamiento temprano en la mañana mirando esto con detenimiento, con mucha responsabilidad y con mucho respeto hacia ustedes y hacia Dios. Pero mis hermanos, no les puedo mentir, hay que tomar una decisión. La tenemos que tomar ahora, tenemos que tomar ya. El día en el que Saúl empezó a perseguir a David, David no entendía cómo su suegro y la persona que más David amaba ahora quería matarlo. Y tú ves esa historia, y en esta historia, si tú no profundizas y pones esta historia en su justa perspectiva, te das cuenta que David era un humano. ¿Cómo te sientes tú siendo perseguido por las personas que sabes que te deben amar? Digo, ¿cómo te has sentido tú con una persona que es tu familia y que te ha herido? Digo, sin que me levante la mano, ¿a quién le ha pasado eso aquí? Esas son las heridas que más duelen. Y la única palabra que tú tienes es ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si yo hice esto, si yo sirvo, si yo dejo de ser mío. Pero no le importa a la gente. Entonces, hoy lo que Dios nos está diciendo, porque no he terminado de esto, todavía viene lo mejor de este mensaje. Lo que pasa cuando la nación se va. ¿Por qué Satanás persigue todo lo que representa a Dios? Lo vamos a ver en el próximo domingo. ¿Por qué al diablo odia todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás odia a la iglesia? Hermano, yo quiero decirte algo en esta mañana. Satanás te odia, nos odia. Y si alguna vez en tu vida tú has sentido eso que le llaman odio, te darás cuenta que en un segundo de odio, lo que tú quieres en ese momento es exterminar a esa persona que te hizo daño. ¿Sí o no, hermano? Yo he hablado con algunas personas que han sentido odio alguna vez y me han dicho, pastor, en ese momento lo que yo quería era matar a esa persona. Yo no pensé en nada. Claro, después que pasa ese momento uno dice, gracias que no lo hice. Pero en ese momento de odio, lo que la gente piensa es vengarse. ¿Cómo poder exterminar a una persona que le hace daño? Y el odio de Satanás contra la iglesia es exterminarnos.
¿Cómo empezó? Primero quiere silenciarnos, callarnos. Y por eso es difícil venir a una iglesia pequeña, que todos los meses ora para que lleguen las finanzas y poder mantener esa puerta abierta. Y pararse en este altar y decirle la verdad a la gente. Porque uno puede sentir el miedo y decir, entonces los pocos que tenemos al escuchar esto se van a ir. Pero mi confianza en Dios es que si esos pocos que están en la iglesia vinieron por Dios, se van a quedar. Si los pocos que están, hoy Dios les muestra eso que yo les estoy hablando, viene de mí. Yo no quiero que tú pienses que esto es... No, pregúntale a Dios, ve a tu casa y pregúntale a Dios y dile, Señor, yo quiero que me digas si eso que están hablando ahí viene de ti. Porque muchos de ustedes Dios los tiene planes tan grandes con ustedes, pero el odio de Satanás contra la iglesia es que mañana esa puerta esté cerrada, es que el mes que viene no tengamos. Pero ¿sabes qué? Todos los meses se ha quedado esperando que no tengamos el dinero, porque a veces faltando un día, y esto te lo digo de corazón, hermano, ¿cómo lo logramos? Porque no es la fuerza de nosotros, lo logra Dios, lo hace Él. Porque cada mes, en vez de quejarme, yo aprendí a ir donde Dios. Señor, yo no voy donde Dios a decirle, Señor, mira, dame esto, Señor, gracias. Y cada mes Dios nos da la oportunidad de ver su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, todo lo que está aquí, que la gente esté viéndonos hoy. Hay iglesias quizás muy grandes y tú dices, qué bendición tenemos, la bendición de poder transmitir en vivo desde aquí, desde Puerto Rico, y bendecir la vida de cientos de miles de personas que a través de una señal de internet, porque todo esto lo teníamos en la otra iglesia, lo teníamos guardado en todo este tiempo y lo traímos para acá para ponerlo. Pero tú puedes creer y tú dices, lo estamos logrando. Entonces cuando Dios me habló esto y Dios me dijo, tráelo, una de las cosas que piensas como humano es, la gente se va a ir. Y el Espíritu Santo te dice, tú decides. ¿Eres del equipo de los que se atreven a callarse para mantener la gente cómoda en la iglesia? ¿O eres del equipo de Dios que se atreve a abrir la boca y decir la verdad? El miedo no es algo que está en mi ministerio. El miedo no está en mi vida. Yo aprendí a enfrentarlo, porque el miedo me ha acercado a mi vida desde que yo nací. Tuve miedo cuando mi papá me cogía para matarme y nos corría a nosotros y nos hacía dormir en la finca, y teníamos miedo, pero estamos vivos. Tuve miedo de ir a la escuela y estudiar porque no me sentía a la par, pero estudié. No fui el mejor estudiante, pero me superé. Tuve un sueño un día, y siendo el único de la familia que pudo trabajar en el gobierno, tuve un sueño un día de ser policía estatal, y todo lo que estaba a mi alrededor me decía que jamás lo lograría. No había terminado mi 4º año, había sido un estudiante irresponsable. Pero Dios me abrió una oportunidad ya cuando lo tenía Él. En un día tomé un examen, yo pasé con 96% y tuve solamente 24 horas para estudiar. Y 2 meses después estaba en la academia de la policía estudiando. Salí de ahí con un asociado en criminología. Un sueño que yo sabía que no iba a poder lograr. ¿Sabes qué pasa en mi vida cuando escucho eso? Que sé que fue Dios. Que no me atreví a hablar en público, que no me atreví a decirle nada a la gente, que era la persona más tímida que jamás tú te pudieras imaginar, y verme aquí hablándole a la gente con la fluidez, sin tener esa... Siempre tengo nervios, pero sé que lo hizo Dios. Por eso cuando traigo este tipo de mensaje a la iglesia, este tipo de aviso, llévele este aviso a su familia, llévele este aviso a sus hijos, especialmente a sus seres queridos, y dígales, hoy Dios nos habló y nos dio un aviso. Hay que correr a Él, porque las cosas se van a poner peor. Y
la familia tiene que ir para Dios. Dígale, papá, mamá, primo, tío. Hoy Dios nos habló en la iglesia. Yo sé que le van a decir locos. Dígaselo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque igualmente creyeron de Noé, viendo lo que hacía un barco tan grande en medio de un lugar donde no llovía. Imagínense. Pero vino el diluvio, ¿sí o no? Vino el diluvio. Y solo Noé y su familia. Digan, Noé y su familia. Vean, Noé y su familia. Dios construyó un arca para que la familia de Noé se salvara. Este es el arca de Dios. Dios tiene un arca para salvar tu familia. Y tienes que entrar con tu familia ahí. La Biblia dice, esfuérzalos a entrar. Atrévete a decirle la verdad a alguien después que salga de aquí. No importa si se enoja o no contigo, atrévete a decirle la verdad. Les digo esto para terminar. Si le mostramos a Dios que somos una iglesia dispuesta a predicar la verdad, y que no estamos dispuestos a negociar la verdad con nada ni nadie, ni por diezmos, ni por ofrendas, ni por almuerzos, ni por vacaciones, ni por carros, ni por casas, ni por nada, Dios nos va a bendecir, Lucy. Y vamos a ver a Dios bendecido. Vamos a ver a Dios bendiciéndonos sus casas. Y ustedes van a ver cómo la economía, en medio de una crisis, Dios va a traer una buena economía sobre sus hijos. Y mientras hay crisis en el gobierno, en el cielo, las puertas de los cielos estarán abiertas para ti y para mí. Habrá crisis acá abajo, pero en nuestras casas habrá abundancia de pan. Eso fue lo que Dios hizo cuando lo del faraón. Había tinieblas en la casa del faraón, y en la casa de los hebreos había luz. El agua en la casa del faraón estaba contaminada con sangre, pero el agua de los hebreos estaba cristalina, viviendo en el mismo lugar. Había oscuridad en la casa del faraón, y en la casa de los hebreos, en el mismo lugar, había luz. Había sapos y ranas en el palacio del faraón, pero en la casa de los hebreos había limpieza. Había hambre y pestilencia en la casa del faraón, pero en la casa de los hebreos, en el mismo lugar, había pan, había abundancia de pan. Vino la muerte sobre la casa del faraón, pero había sangre en los dinteles de la puerta, que cuando el ángel de la muerte pasó, no tocaba a los hijos de Dios. ¿Por qué? Esto te lo digo proféticamente de Dios, porque va a venir la crisis sobre este país. Va a venir, te lo estoy diciendo proféticamente hoy, va a venir. Esto se va a poner peor, pero las casas de los hijos de Dios van a tener una marca. Y esto es lo que te estoy hablando hoy de parte. Escucha esto, porque te lo está diciendo Dios. Solo aquellos que tengan la marca de Dios, el ángel va a pasar y la muerte no va a llegar. Pero todos los que no tengan la marca de Dios van a sufrir las mismas consecuencias que está en la casa del faraón. En esta mañana escucha a Dios lo que se está diciendo. Y ojalá tu casa tenga la marca de Dios, para que ahí no entre Satanás. Haz que esa marca esté en la entrada de tu casa, porque si no está allí. En la casa del faraón había muerte, pero los primogénitos de los hebreos, ¿cómo estaban? Estaban vivos. Había gritos en la casa del faraón y llantos de bebé de alegría en la casa de los hebreos. Seguían naciendo los hijos en la casa de los hebreos, y el hijo del faraón moría. Hermano, eso es Dios. Dije, eso es Dios. Eso es Dios. Después de lo que me pasó el jueves, yo vivo en otro lugar. Y no es que eso es una experiencia, no es una emoción. Es algo que me hacía falta para venir con más fuerza y decirles esta verdad que tenemos que decirle. Hay que venir para acá. Dígale a la gente, tenemos que volvernos a Dios. Hay que llenar esas sillas. Hay que traer la gente y volverles a predicar y decirles, no hay otro lugar. Hay que correr para Dios. Y te van a decir, no hay que ir a la iglesia. Sí, hay que ir a la iglesia, porque esa es la casa que Dios tiene. Tiene una marca Dios, y hay lugares que están marcados por Dios. Déjeme decirle esto, hermano. No todos los lugares en los que se habla de Dios está Dios. Y son cosas muy fuertes las que estoy diciendo en esta mañana. Pero hay casas, lugares, Lucy, que van a estar marcados por Dios, que la gente los va a ver y van a entrar. Y yo sé que este lugar está marcado por Dios. No tiene un sign allá afuera. Todavía no le hemos podido poner un sign que diga que esto es una iglesia. Pero ustedes no vinieron aquí por un sign. Ustedes vinieron aquí por el Espíritu de Dios. La gente no entró al arca porque había un GPS, ni habían anuncios de radio. El Espíritu Santo los llevó. Y este mensaje todavía, la mejor parte, no viene por qué Satanás odia a la iglesia. ¿Y por qué odia a la iglesia? ¿Cuál es la parte de la iglesia que más Satanás odia? Una parte que se llama la familia.
Y vamos a ver cómo en esta historia de Samuel, usted la puede leer en su casa. Está desde el de Primera de Samuel capítulo 21 hasta el capítulo 25 de Samuel. Vaya a su casa para que el domingo que viene usted tenga una idea clara y diga, yo leí eso. De Primera de Samuel del capítulo 21, en el mismo primer libro de Samuel, hasta el capítulo 25, 26. Vea esta historia, léala en su casa. Vea cómo Satanás, a través de Saúl, atacó la familia. Y cómo primero, antes de atacar la familia, la economía del país se vino abajo. Y luego la familia fue atacada. Vea este país, ¿a dónde estamos? ¿Tenemos economía hoy? No. Lo primero que aquí dejó de funcionar, el ataque fue contra la economía. Y después de la economía hicieron el anuncio antier de que en meses vamos a tener que ver bodas de homosexuales y de lesbianas. Eso es lo que están diciendo. Por encima de la Constitución no se ha hecho un referéndum, a nadie aquí se le ha dicho nada. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo estoy consciente que la iglesia falló. Y como estoy consciente que la iglesia falló y lo reconozco, mi labor como pastor es educar a los que están conmigo y decirle, nosotros fallamos. Y ahora tenemos que pagar las consecuencias, pero tenemos que orar, tenemos que volver a Dios. El Señor dijo, vuélvanse a la senda antigua. ¿A dónde hay que volver? ¿Qué es la senda antigua? Diga conmigo, senda antigua. Dios, la iglesia. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir para la iglesia. Hay que traer la familia a la iglesia. Porque es el único lugar que Dios nos ha dado para educar. Estas cosas no se van a hablar mucho en la calle. Pero escuche esto, eso es profético. Y se los estoy diciendo mirando a los ojos y de parte de Dios. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Porque cuando la nación americana se vino a dar cuenta, habían miles bajo los escombros que jamás tuvieron esta oportunidad. No queremos llorar la nación. Nos quedan 6 meses. ¿Y qué? Si mañana despertamos con otra cosa. Los juicios, casi siempre, hermano, vean en la historia de la Biblia, con eso termino. Siempre los juicios vienen no por causa de los impíos. Casi siempre vienen por causa del mismo pueblo de Dios. Ellos son los que provocan a Dios a corregirlos, a disciplinarlos. ¿Tú sabes cuánta gente dejó de servir a Dios? Cientos de miles de personas cogieron el internet y dijeron, ahora no tenemos que ir para la iglesia, ahora lo vemos a través de una cámara. Y están sentados en la cama diciendo, yo no voy a ir para la iglesia, yo lo veo a través del internet. Esto no es para la gente que está bien. Esto es una bendición para la gente que está en un hospital, para la gente que no tiene iglesia. Y yo siempre lo digo, yo no quiero que vengan miles a vernos y dejen de ir a sus iglesias porque mejor lo quitamos. Yo no voy a ser partícipe de eso. Esto lo pusimos para gente que está en un hospital. Y siempre lo digo, usted tiene una iglesia, usted tiene un pastor. Si no lo tiene, busque una iglesia y busque un pastor, porque esto no es para usted. Esto es para gente que no pueden ir a la iglesia, o que quizás en un momento dado están trabajando y les tocó el turno donde no pueden ir a trabajar, y el ratito que tienen dicen, por lo menos escucho algo. Y como esto se ve a través de un teléfono, van en cualquier lugar y nos están viendo. Esta es una bendición para eso. Pero siempre los juicios vienen porque nosotros lo provocamos, porque desobedecemos a Dios. Dice, yo quiero en esta mañana hacer algo. Sé que no tenemos aquí todas las naciones y los pueblos, pero podemos subir un poco más eso. Quiero que usted se ponga de pie ahí.